Bienvenidos al tercer episodio de Bajo el Radar. Hoy estrenamos nueva serie, barra lista. Ya Sí, iremos creando la lista de reproducción en el canal. Y en el día de hoy venimos a contaros crímenes sin resolver. Como ya esperaréis, son crímenes de los cuales aún no se ha acabado de determinar lo que es el autor, o se sabe quién puede ser, pero no se ha acabado de cerrar. exactamente. Empezaremos hablando sobre... ¿Quieres empezar tú? Haremos dos crímenes cada uno, Sí, ¿sí? ¿quieres empezar tú? Empiezo yo si quieres. Vale. Te voy a contar el primero que te voy a contar está situado bueno, se conoce como el crimen de Susqueda. Ok. Hablamos de un crimen que sucedió en Girona y vamos a viajar hasta allí. Vamos a situar un poquito lo que es el crimen para ponerte en situación, lo que pasaba antes, cómo fue en sí el crimen, la investigación de la policía y Ok. cómo quedó. O sea que empezamos y viajaremos a Girona, Cataluña. Nos situamos en el pantano de Susqueda, como da nombre al caso. Es un pantano que fue inaugurado en el 1968 y es un pantano como los típicos que se ven por ahí, que sube y baja la marea y debajo Ok. esconde una ciudad. Sí. Pues igual, esconde un antiguo pueblo ¿Eso en dónde? en Girona, en Cataluña. No lo había escuchado en mi vida, ¿eh? Pues es un pantano que cuando sube y baja la marea esconde una antigua civilización Ok. que constituía de un pueblo y varias masías grandes de países. Es una localización donde no hay mucha gente, es un paisaje bastante solitario y está dentro de lo que sería la Sierra de las Guillerías, un grupo de montañas. Este pantano puede parecer el típico lugar bonito donde vas, pero la gente que lo visita dice que no da muy buenas vibras. Ok. Dicen que es un lugar que al ser tan solitario y esconder la ciudad debajo, cuando estás allí estás como inquieto. A partir de aquí te voy a contar lo que es el crimen. Ok. Nos situamos en el día 24 de agosto de 2017 y en este crimen fallece una pareja de gente joven 2017. en 2017, Hace hace poco. muy Sí, poco. ok. Presentamos a Marc Hernández y a Paula Mas. Son un chico y una chica de 23 y 21 años respectivamente, lo que podría ser una pareja cualquiera. Son Sí. dos chicos normales, no tenían en principio ninguna cuenta pendiente, llevaban una vida normal y deciden ir al pantano a pasar el día en kayak. Iban con un kayak los dos en el coche y pretendían pasar el día por ahí, a pasar un día en pareja. En vez de ir a pasear por el centro de la ciudad, se van al pantano. Ok. Se dirigen al pantano en un Opel Zafira y pretendían pasar la noche en el coche. Ok. La última vez que se les ve con vida, que están registrados, es en una cámara. Bueno, ese mismo día pasan por un cajero que está en la Callera de Ter, son grabados por la cámara y después registran la misma grabación en un restaurante. Entonces, el Mark deja de ser localizable alrededor de las 10 y Paula sobre las 11. Esto hablamos ya de las señales del teléfono, De la noche. de la mañana, De la mañana, ok. ¿vale? Pasamos al día 27 de agosto. Estos son 3 días después de cuando ellos salen a pasar el día allí en el lago. Se encuentra el kayak y está rajado y tiene piedras en el interior para que se quedara hundido, Segundo, claro. digamos. El día 28, al día siguiente, aparece el coche de Mark hundido a 7 metros de profundidad y en el acelerador se encontró una piedra, o sea que había sido forzado Sí, para que para se que el coche saliera de donde avance, sí. estuviese y se quedara allí. Estos avistamientos se hacen desde una zona de allí del pantano que se llama la Playa de los Chinos. Nos vamos al día 26 de septiembre. Hablamos ya de más de un mes, son 33 días después del día de la salida, por así decirlo. Se encuentra el cadáver de Paula entre unas rocas y el de Mark está flotando y tiene una mochila atada al cuerpo con piedras. Los dos cuerpos están desnudos y tienen signos de violencia aparente. O sea, Ok. estamos hablando que desde el 24 de agosto, que es cuando ellos salen, hasta que encuentran los cuerpos, pasan 33 días, es más Ok. de un mes. Cuando cogen los cuerpos, se procede a hacer la autopsia y en la autopsia se concluye que Paula murió por un disparo en la cabeza y por lo que se pudo
extraer de lo poco que quedaba, porque ya había pasado mucho tiempo y en el agua todo se deteriora más, era una bala de una pistola de 9 milímetros. Y el cuerpo de Mark estaba en muy mal estado para determinar una causa exacta. A partir de aquí tenemos ya el día en el que salen, el día en el que se encuentran los cuerpos, las autopsias que se le hacen para determinar lo que ha pasado, y aquí comienza lo que es la investigación policial. A lo primero de todo, los policías dicen que es muy poco probable que Marco Paula tuvieran algún rifirrafe entre ellos y que haya sido un crimen de uno a otro y que el otro se haya suicidado, porque tampoco tendría mucho sentido. Por lo que se ha explicado antes es un poco imposible, ¿no? Sí, o sea, no hay signos aparentes de que la pareja, de que pudiera ser un crimen de pareja, ¿vale? Pasional, ¿no? Sí. Ok. Las evidencias a lo primero apuntan a que fue un doble asesinato, que fue alguien que los mató a los dos y los cuerpos fueron después arrojados al pantano y los quisieran hundir con las piedras. Entra en escena un nuevo protagonista y hablamos de Jordi Magnetí, que es un hombre de 60 años que coincidía en la zona. Jordi es un hombre que iba mucho a pescar al pantano y frecuentaba mucho la zona, ¿vale? Este hombre tenía ya antecedentes porque en el año 97 había asesinado a su esposa, pero ya cumplió condena. Pero quieras que no, el tener el historial manchado ya te pone un poco en el foco. El Land Rover de Jordi Magnetí fue captado por unas cámaras pasando cerca del pantano muy poco después de lo que pasó el coche de Mark cuando llegaron. O sea, llegó la pareja al pantano y poco después fue captado el Land Rover de Si lo Jordi. seguía o algo así. Podría ser. Ok. Jordi fue detenido en 2018, lo que pasa que como no había pruebas suficientemente incriminatorias como para acusarlo de ser el autor principal, fue puesto en libertad provisional. Hablamos de que no había ninguna coincidencia de ADN, el móvil de por qué estaba por allí no se sabía y tampoco apareció el arma del crimen, ¿vale? A partir de aquí vamos a plantear las hipótesis que la policía barajó. Se dice que hubo testigos de unos disparos. Hay personas que dijeron que habían oído detonaciones que podían coincidir con disparos. Podría ser entre una y varias, porque al ser una zona tan abierta el eco a lo mejor te hace pensar que son más de un disparo y es solo uno y el eco rebota. Bueno, también podría ser que haya una zona de casa cerca, ¿no? Puede ser, así es una zona, al ser una zona así silvestre Claro. se dice que el eco de los disparos sonaron en diferentes puntos del pantano. Entonces pues, sería raro que maten a uno en un sitio y a otro muy lejos. Se hizo un estudio acústico y la policía lo que trató era de reproducir acústicamente lo mismo que pasó el día de los hechos para saber de dónde provenían los disparos. Al final no lo acabaron concluyendo, no lo pudieron determinar y hablamos de que cuando estaban barajando las hipótesis aparece otro personaje en esta historia que es Bartomeu y se dice que es un posible testigo clave. Era un hombre que vivía cerca de allí del pantano y la gente dice que ese hombre sabía algo. ¿Qué pasa? Que el crimen fue en 2017 y en 2019 Bartomeu fallece por un ataque al corazón y esto le añade más misterio al asunto porque si la gente piensa que ese hombre sabía cosas, podría haber dicho o podría haber sabido lo que pasó. Es conocido como... Se fue con todos los secretos. Se fue con todos los secretos. Es conocido como un elemento clave silenciado. O sea, de que a lo mejor conocía quién fue, pero no quiso decir nada y murió sin destaparlo. Después pasamos con el GPS y la ubicación del coche, y es que en el coche de Mark, fuentes de los ajustes del GPS lo llevan a ubicarse poco antes de que se produzca el asesinato, muy cerca de la cabaña donde vivía Bartomeu. O sea, antes de llegar al pantano, el GPS del coche de Mark pasa muy cerca de donde vivía Bartomeu y esto complica mucho la hipótesis porque ya... Pues claro, si lo había matado el otro supuestamente... Claro, si hablas de que Jordi es el principal sospechoso, pero pasan cerca de donde vivía Bartomeu, Claro, te descuadra un poco... Sí. Y lo último que baraja la policía, donde también tienen que hacer hincapié, es en el nudo, que como he comentado, Mark llevaba una mochila atada con piedras. Pues el nudo que llevaba la mochila era un nudo bastante peculiar
y eran técnicas propias de un pescador. Hablamos de que Jordi era una persona que iba mucho a pescar allí Sí. y por eso se puso el foco en Claro, Jordi desde claro. el primer momento. Esto quedó aquí, no hubo más avances, no sabían por dónde tirar y la situación actual del caso es que tras 7 años sin resolverse, no hay ningún condenado obviamente y el principal sospechoso, como hemos dicho que era Jordi, sigue libre. Y la instrucción ahora mismo avanza y podría llegar a un juicio en el que haya un jurado popular, que esto sería el año que viene, según lo que se va diciendo por ahí. La última parte del caso son las teorías y alguna pregunta que queda abierta que te la voy a hacer a ver qué tú podrías imaginar o responder, Ok. según lo que has escuchado, ¿vale? La primera teoría es que la pareja se encontró con Jordi Magnetí, que tuvieron alguna discusión fuera de tono y por lo que sea a Jordi se le fuera un poco la pinza y acabara asesinando a los dos. Y el historial y la ubicación, como hemos comentado, al ya haber cometido un crimen y estar situado en el pantano en el mismo día y prácticamente a la misma hora que ocurrieron los hechos, lo hacen el sospechoso principal. El segundo móvil es sexual o personal. Puede ser que a Jordi le gustara Paula, no quisiera que Mark estuviera con ella y la quisiera para él solo. A lo mejor acabó con la vida de Mark, luego vio que no podía tirar atrás y acabó con Paula también. Sí. La tercera es la del testigo silenciado, como hemos dicho, la de Bartomeu, ya que Bartomeu podría haber sido testigo de algo que pasó o saber quién fue, O cómplice. o cómplice, claro. Y estaríamos hablando de un encubrimiento local. Y luego la cuarta, que es la que se suele barajar en todos los casos, es la intervención de más personas o de autores externos. Que puede ser que justo ese día hubiera gente de fuera, turistas o lo que sea, cometieran el crimen, desaparecieran y como no son de ahí no se puede estirar de ningún hilo. Y como ya hemos dicho, al haber pasado tanto tiempo desde que sucedió el crimen hasta que se encuentran los cuerpos, el deterioro de los cadáveres con el agua complica mucho la investigación. Hasta aquí es como queda el caso, no se sabe nada más. El principal sospechoso sigue siendo a día de hoy Jordi Magnetí, pero hasta que no se abra el posible juicio el año que viene, todo quedará igual. Y si el juicio no se abre el año que viene, si llega a los 20 años y no se toca nada del caso, prescribirá y se cerrará. A partir de aquí te quiero preguntar 2 o 3 preguntas, a ver de lo que tú has escuchado, Sí. qué te parece y qué piensas. Lo primero es el arma. En el lago. Se dice que la autopsia determina que a Paula la mató una pistola de 9 milímetros. Y luego el cadáver de Mark y el kayak estaban cortados. O sea, tenían síntomas de arma blanca. Entonces, ¿tú crees que las armas tienen que estar en el lago? En el lago o enterrado por algún lugar. Se lo tendrían que haber montado bien. Luego, la otra es, porque se dice que es un crimen violento, y o sea, ¿qué explicación le darías tú a matar a alguien y una vez está muerto, hacerle cortes? Que es lo que le pasó a Mark. O sea, tuvo cortes post-mortem, que se dice, que es que cuando Mark ya estaba muerto, Sí. le cortaron la piel. O sea, ¿qué te pasaría a ti por la cabeza para Yo, hacer algo yo así? creo que si es que llegó a ser el Jordi este, está muy chalado. Porque hay que ser un poco mal, para hacer esas cosas. Y luego, la última, esta ya te la hago yo. O sea, hay muchas preguntas que dan vueltas por ahí por internet, pero la última es, si tú tuvieras que hacer si por un casual tú fueras el autor del crimen, Sí. antes de cometerlo, ¿cómo te prepararías para dejar el caso tan limpio como ha estado? Porque yo imagino que el autor sabía que iban a tardar en encontrar los cuerpos y a lo mejor no sabía que 33 días, pero sí que a lo mejor una semana iban a estar sin encontrarlos. Y ese tiempo te favorece porque el deterioro del agua, que como hemos dicho no se han encontrado pruebas de ADN ni nada, ¿cómo plantearías tú hacerlo para salir limpio? No lo sé. No lo sé. A ver, si me pongo en el caso hipotético de que fue Jordi, no sé, no creo que haya sido un asesinato premeditado. Porque Mark y Paula no van siempre a ese lago. ¿Mm? Pero a lo mejor ha planeado, planeó el asesinato. O sea,
sin que sea esa pareja, ¿sabes? Mm. Por si sucedía el caso de que veía gente, pues lo planeó. Pero Yo lo que te no voy a decir sé. una cosa, Yo creo que sí lo tuvo que planear porque, claro, que tenía antecedentes, lamentablemente, y no era la primera vez. todo esto que estamos hablando, obviamente, el caso está sin resolver y no somos quien para decir fue Mm. Jordi o fue Bartomeu o fue otra persona. Lo que yo sí que me chirría un poco es que Jordi, al ser pescador y frecuentar mucho el lago, seguro que el lago se lo conocía de pe a pa. Y lo del nudo de la mochila. Y a mí lo que sí que me cuadra es que Jordi, al conocer tanto el lago, supiera dónde tirar los cuerpos o producir el crimen y saber que a lo mejor con las subidas y bajadas de la marea los cuerpos pudieran tardar en salir a flote y que los encontraran. Hasta aquí el primer caso. Esperemos obviamente que se vuelva a abrir, haya juicio y lo resuelvan, porque al final para la familia también tiene que ser algo difícil. ¿Y pasas tú con el siguiente? Sí. Vamos ahora a hablar de un caso sin resolver también. ¿Mm? Es sobre la desaparición de Marlene Ortiz. No lo había escuchado ¿No lo nunca. has escuchado? Pues te explico un poquillo. ¿Mm? Para eso tenemos que dirigirnos o viajar a Calvia, ¿Mm? Mallorca, en 2013. Vale. ¿Vale? Mallorca, o sea, es un lugar muy turístico, ¿sabes? Mucha fiesta. Donde, a ver, no creo que sucedan mucho estas cosas de ¿Mm? asesinatos y cosas de esto. Pero bueno, esto va sobre la desaparición de una adolescente de 15 años llamada Marlene Ortiz. 15 años. ¿Vale? Te cuento un poquillo. ¿Mm? Marlene era una chica, una joven de 15 años, estudiante, con amistades en la zona. Vale. Se movía en un monopatín, en un patinete Vale. eléctrico clásico de toda la vida. Y era muy activa en redes sociales, vivía con su madre, y mientras que su padre, Alejandro Ortiz, se convirtió en una de las voces más visibles reclamadas de la justicia. Vale. Dato clave. No existían antecedentes de fugas voluntarias. Vale. ¿Vale? Esto lo digo porque, bueno, más adelante lo verás, pero Sí, es una de lo las típico. hipótesis llegó a ser de que se fugó. Te explico un poco el caso. Vale. Te voy a dar un desarrollo cronológico, detalles cronológicos, ¿vale? ¿Mm? Eh, día 1, día 1, el día de la desaparición, Vale. el 2 de diciembre de 2013. Malén sale del instituto, ¿vale? De Son Ferrer, en Calvia. Toma su monopatín y se dirige hacia la casa de su novio en la urbanización Costa de la Calma, Ok. ¿vale? Se pierde su rastro en el trayecto, poco después de haber comido, alrededor de las 15 horas. Vale. Ese día llevaba un pantalón pitillo rojo, camiseta negra con letras blancas y una chaqueta militar con capucha de pelo. La denuncia. La denuncia fue inmediata. Su familia notifica su desaparición esa misma tarde. Ok. La Guardia Civil activa un dispositivo especial de búsqueda. Claro, porque cuando desaparecen, sobre todo adolescentes, ¿Mm? cuando tú vas a la policía, lo primero que te dicen es, se habrá ido, Claro. estará en casa de alguien, ya En la volverá a casa aparecer. del novio o de la novia, estará por ahí, no sé, un elemento de fiesta. Vale. Ok. Vale. La búsqueda. ¿Mm? Participan varios cuerpos policiales, como los bomberos, algunos voluntarios, perros rastreadores y drones. Se revisan cámaras de seguridad de la zona, pero no aparece ninguna imagen concluyente. Vale. Se barajó la idea de una fuga voluntaria, por eso lo que te comenté antes, Vale. que no habían antecedentes de fuga, pero pronto se descartó, porque Malén no llevaba ni dinero, ni ropa extra, ni móvil, ni nada. La principal hipótesis es un secuestro, Sí. en, Vale. bueno, en el trayecto de su casa a la casa del novio. Vale. Luego hay una investigación posterior. Se interroga a conocidos, amigos y familiares. ¿Mm? Se investigan vehículos sospechosos en la zona y aparecen testimonios contradictorios y rumores, pero ninguna pista sólida. La resolución del caso, bueno, que no hay resolución, Vale, sí, porque el es final. básicamente un caso sin resolver. ¿Mm? De 2013 a 2025, a lo largo de estos años se han hecho nuevas batidas y registros puntuales en Calvia y alrededores. Vale. Sin embargo, nunca se encontró ninguna prueba física que indicara qué le pasó a Marlene. Nada. Nada. Su padre, Alejandro Ortiz, se convirtió en el portavoz mediático,
pidiendo ayuda en programas de televisión, manifestaciones, redes sociales. La familia siempre defendió que Malén fue secuestrada. La situación actual del caso de ¿Mm? Malén. El caso sigue abierto, pero sin resolver, sin culpable, sin cuerpo y sin respuesta. Tampoco se ha encontrado el cuerpo. No se sabe nada. Por eso la hipótesis era de un secuestro. Hoy, más de una década después, Malén Ortiz sigue figurando en la lista de desaparecidos de España y su rostro continúa en carteles, asociaciones y plataformas de búsqueda. O sea, no sé qué decirte porque Pero, ya es duro mm, cuando secuestran a alguien y al tiempo aparece el cuerpo y se sabe claro, tal, aunque no se sepa quién es el autor, pero que aparezca, pero para la familia el no encontrar ni siquiera el cuerpo, o sea, ya te digo que puedes tener mucha fe y seguir pensando que Madeleine está viva y que algún día aparecerá, pero con el paso de los días obviamente el porcentaje de encontrarla viva va bajando y la familia obviamente llega a un punto que yo imagino que no esperarán encontrarla con vida, pero aunque sea encontrar el cuerpo para darle reposo, claro, para que pueda descansar. me parece muy fuerte y que no se haya encontrado nada. O sea, ¿Tú desaparece yendo a casa del qué novio. crees que le haya pasado? ¿Un secuestro? Es que hay gente muy mala, ¿eh? Ya. Hay gente muy mala que a lo mejor ese día, en ese momento, estaba por la calle y coincidió con ellas, la cogió, se la llevó. Lo que se me hace muy raro es que no haya ninguna imagen, Es ningún que no hay nada. testigo, ninguna pista. Es increíble porque desde su casa hasta la casa del novio no hay nada. No me creo que no haya ni una cámara por ahí, ¿sabes? De una tienda, de algo, de lo que sea. Es extraño. Es Aparte es súper una chica extraño, de pero 15 años, es muy claro. joven. Eso No fue, sé. no sé, hace 12 años, pongámosle. Sí. Tendría 27 ahora mismo, en la actualidad, si es que está por ahí. Esperemos que sí. A ver, esperemos que ojalá algún día salga a la luz y si lamentablemente se encuentra el cuerpo o tal, que al menos se sepa qué pasó y poder... O sea, yo lo que siempre digo es que los culpables paguen el dolor que perjudican, porque el dolor de la familia que tuvo que haber pasado y estará pasando seguramente, eso no lo Claro. pagan ninguna condena. Seguimos con el tercer caso. Te voy a presentar el triple crimen de Burgos. Ok, Es un caso bastante fuerte y para contextualizarlo, obviamente, como su nombre dice, nos tenemos que ir a Burgos. Es una ciudad que está en España, en centro norte de la península, ¿vale? Y nos situamos en un quinto piso en la calle Jesús María Ordoño, número 14 de ok, la ciudad de Burgos, ¿vale? Presentamos a la familia, son dos padres y dos hijos. ok. Son conocidos como la familia Barrio. El padre, Salvador Barrio, tenía 53 años. La esposa era Julia Dos Ramos, que tenía 47 años. Y su hijo Álvaro, de 12 años, son los que fallecen. Aunque luego tienen un hermano mayor que Álvaro, que es Rodrigo, de 16, ¿vale? Hablamos de que fallece el padre, la madre y el hermano pequeño. Ok, Se dice que, bueno, antes de nada, Salvador, que es el padre, había sido alcalde de la localidad, ¿vale? Entonces, quieras que no, al ser alcalde y tener que tomar decisiones que condicionan a tu ciudad o tu pueblo, como en todos lados, hay gente que estará de tu parte sí, y hay gente que no, ¿vale? tendría enemigos políticos, me imagino. Entonces, antes de explicar el caso, ten en mente ya que podría tener relaciones tensas con algún que otro vecino y esto emergerá posteriormente en la investigación. O sea, esto la policía lo tendrá muy en cuenta, ¿vale? Te voy a presentar los hechos y la cronología del caso. El hallazgo de los cuerpos se dice que es el día 8 de junio, ¿vale? Entonces decimos que el 7 de junio de 2004 los cuerpos, bueno, fue cuando se cometió el asesinato. Se dice que fue de una violencia extrema, porque si yo te digo que a tres cuerpos les hacen 125 puñaladas entre los tres, es una cosa fuerte. El cadáver del padre de Salvador se encuentra junto a la mesa de la cocina y tiene 50 puñaladas. La madre se encuentra entre la cama y la pared, en el dormitorio, y tiene 17 puñaladas. Y el hijo menor está en el pasillo que va al comedor y tiene 32 puñaladas. Recordemos que el hijo menor tenía 12 años. ¿Cuántas puñaladas tenía el padre, perdón? 50. 50. Ya te tienes que cansar. Ya.
Lo curioso, lo curioso del caso es que el que cometió el crimen accedió a la casa sin violencia. No había ninguna puerta forzada, nadie en el edificio escuchó ruidos como que petaran la cerradura ni nada. Y la única pista física que hay es que se encontró una huella de una zapatilla ensangrentada de una talla 42. Luego, se encontraron unas colillas de cigarrillo en la azotea del edificio, pero no se encontró ninguna muestra de ADN ni nada más, ni más huellas. Solo había una huella, ¿vale? Ok. Con lo que te he dicho, piensa que si tú cometes un crimen y entras a la casa sin violencia, una de dos. O conoces a la familia y tú picas y te abren, o tienes llaves. ¿Vale? A partir de aquí yo ahora te cuento lo que piensa la policía. Lo primero que barajan es lo más obvio, pero a la vez no obvio. Sí. El único que sobrevive de la familia es Rodrigo, que es el hijo mayor, y obviamente a lo primero lo detienen por sospechas familiares. Se dice que a lo mejor por celos del hermano o por un tema de herencia, que con esa edad yo creo que nadie está Ya. pensando en la herencia de los padres. Lo único que sí que lo podían constatar era que la talla del zapato era la misma y tenía algunos dibujos un poco perturbadores en una de sus libretas, pero al final fue puesto en libertad y fue exculpado por falta de pruebas. Al final estamos hablando que una talla 42, aquí en España al menos en los hombres, Mm. es muy frecuente, ¿vale? Yo soy talla 42. Pues podría, o sea, pero que te inculpen solo por Claro. tenerla sin saber tampoco, porque no lograron constatar la marca, el modelo de la zapatilla. Hasta aquí el caso no pudo avanzar porque nadie sabía nada. Y en 2014 se reabre el caso y aparece en escena Ángel Ruiz. Ángel Ruiz es un vecino de la parte de Bureba, si no recuerdo mal, y fue condenado anteriormente por atropellar a una mujer que acabó matándola y se dice que había tenido conflictos con Salvador, por lo que ya hemos dicho de que fue el alcalde y a lo Sí. mejor tenía algún rifirrafe, ¿vale? Pues en 2014 se reabrió la investigación esta contra Ángel Ruiz y aparte también se le podía medio inculpar porque pintó insultos en las tumbas de la familia Barrios y apareció vinculado también porque dio la casualidad de que también tenía una talla 42. Entonces, el caso está como en stand-by, digamos, no avanza. Y el caso en 2023, recordemos que la investigación contra Ángel Ruiz es en 2014, en 2023 el juez archiva el caso de nuevo por falta de indicios que incriminen directamente a Ángel Ruiz como el autor principal de los hechos. En 2021 se hace una investigación científica donde se reactivan análisis forenses, se revisan pruebas de como un pelo y el mando del garaje de los familiares, que estaban. Esto fue hallado en un Audi A6, pero no tuvo ningún avance decisivo. Y igual que en los otros casos que hemos contado antes, inexplicablemente no se puede tirar para adelante. Al cumplirse los 20 años, el caso prescribe en su totalidad y estamos hablando de que Rodrigo podría ser investigado hasta 2027, porque ya se le fue investigado eh, el año siguiente, después de haber sucedido el caso, y tienen que pasar los 20 años. Y Ángel Ruiz hasta 2034, hasta que se cumplan otra vez esos 20 años. Siempre y cuando se abra una investigación en contra de ellos y tengan pruebas para tirar para adelante. Hasta aquí es lo que se sabe del caso. Hay un triple crimen, sobrevive un hermano, Sí. no hay ningún signo de violencia al entrar en el domicilio y es un crimen salvaje, digamos. Entonces, pasando con las teorías, lo primero que piensa la policía, obviamente, es lo del homicidio familiar, que ha sido Rodrigo, por motivos de celos, un conflicto intenso en casa, pero al final esas hipótesis fueron desmontadas judicialmente porque el mismo juez no las veía coherentes, ¿vale?
El segundo es una venganza o conflicto interpersonal, y es que a lo mejor hablamos de que Ángel Ruiz tenía algún rencor o algún rifirrafe con la familia, a lo mejor solo lo tenía con Salvador, pero decidió atacar contra todos. El tercer es, como en el caso del pantano, o una nueva persona en escena que no se conoce, Sí. un autor ocasional, por así decirlo, o un encubrimiento. Y es que hay informes recientes donde han señalado que el asesino podría no ser ninguno de los principales sospechosos y que se queda abierta la posibilidad de que otra persona haya quedado fuera de la investigación y sea ella la culpable del asesinato. Y en la última hipótesis es que hay sospechas renovadas con pruebas biológicas. Y se tienen esperanzas aún de que en algún ADN o otras pruebas biológicas que estaban en el Audi de la vivienda puedan haber indicios de quién haya sido, pero al final, como hemos dicho, no sabían por dónde tirar, no había Claro. ningún hilo del que estirar y el caso se quedó así. Te voy a volver a hacer dos preguntas. La primera es, ¿crees que el autor conocía a la familia? ¿Tenía llaves? Yo creo que sí. Porque si no, ¿cómo entras a...? Que era un piso, ¿verdad? Un piso. ¿Cómo entras? Sin que nadie te escuche, sin romper el pomo de la llave. ¿Cómo entras? Yo también pienso eso porque es verdad que tú puedes entrar a un piso sin signos de violencia aparente, como por ejemplo colándote por una ventana, pero cuando tú ves que alguien se cuela en tu casa, das la voz de Claro, alarma, o gritas o chillas, algo. o en el caso de que estuvieran los tres en casa, porque cuando sucedió esto, el hermano mayor, Rodrigo, no estaba en casa, porque él estudiaba en un colegio a las afueras de Burgos y él no estaba allí en casa. Ok. Él luego volvió a casa y vio la escena del crimen. Entonces, yo pienso que tiene que ser alguien que conocía a la familia y que no se sabe la situación tal cual de cómo estaban en casa antes de morir, pero que los padres estuvieran o uno estuviera en cada parte de la casa, porque es verdad que al padre se le encuentra en la cocina, a la madre en el dormitorio y al hijo en el pasillo. Que asesine a uno sin hacer ruido, vaya por la otra sin hacer ruido y luego acabe con el hijo sin hacer ruido, si no se me hace muy difícil pensarlo. Ahora yo te hago una pregunta a ti. Hmm. ¿Por qué no hay ADN? Porque dijiste que habían colillas, ¿no? Sí, parece algo muy obvio porque normalmente en todos los casos que salen en cualquier lado sacan ADN donde menos te lo esperas. Claro. No entiendo cómo en unas colillas que estaban en la azotea del edificio no pueden sacar ninguna muestra de ADN. Y luego lo otro es que solo se encuentre una huella de zapatilla. ¿Que tenía un pie o qué? En todo caso tendría que haber más de una Claro. porque solo una pisada en todo el piso. La última pregunta que te quiero hacer es por qué cuando tú cometes un crimen normalmente tienes como un móvil, Sí. una intención. Sí. Y si tú entras en una casa, la mayoría de las veces el crimen es consecuencia de... Tú Claro. entras a robar, se oponen y tú matas. Sí. Pero ¿por qué entras y matas y no hay robo o sea, ni quieres beneficiarte del asesinato? Yo creo que fue por, como tú dices, que él había sido alcalde, ¿verdad? Hmm. A lo mejor alguna venganza, alguien, no sé, que lo odiaba, o no sé, me lo invento. Él había sido alcalde, había despedido a una persona y esa persona le había ido muy mal en la vida y pues yo no sé, quería vengarse, algo, pero es que es súper extraño porque ¿cómo entras toda una casa sin llaves, o sea, sin hacer ruido? Y que ningún vecino ni nada Claro, sospeche ni sepa nada. y claro, asisten uno al otro lado de la casa, o sea, es imposible de que al menos alguien grite, ¿sabes? O sea, no le entiendo. Es difícil. Sí, sí. Pues hasta aquí dejamos los casos de hoy. El episodio lo damos por finalizado. Esperemos que os haya gustado. Ya sabéis que tenéis en la descripción de aquí de YouTube todas las redes. Sobre todo hay que pedir disculpas por no subir episodio la semana pasada, Sí, la que semana pasada. tuvimos problemas técnicos con la cámara y eso, pero ya está solucionado. Esta semana ya tendréis este episodio. La semana que viene ya volveremos con normalidad también, uno cada semana. Recordad lo que os hemos dicho, todas las redes las tenéis aquí abajo en la descripción de YouTube, Instagram, TikTok, Spotify.
Recordar que un comentario y un like nos vienen Sí. muy bien. La suscripción con la campanita, por favor. Sobre todo en los comentarios poner sobre qué quieren que hablemos en el siguiente episodio. Que siempre estamos leyendo los mensajes, los comentarios y todo. Darnos ideas de lo que queráis, que ya habréis visto los otros vídeos que estamos pendientes porque respondemos y comentamos y prepararemos el próximo para la semana que viene. Así que semana que viene con más y hasta la próxima. Muchas gracias.